El amor no siempre nace donde es permitido. A veces nace exactamente donde está prohibido. En una noche fría, bajo un cielo cubierto de nubes pesadas, el príncipe Arthur permanecía solo en lo alto de una torre del castillo. Desde allí observaba las luces apagadas de la ciudad, las murallas silenciosas y los caminos que se perdían en la oscuridad. El viento golpeaba su capa, pero no era el frío lo que lo hacía temblar. Era el peso de una decisión que ningún heredero debería enfrentar. Y aquí surge la pregunta que define esta historia. ¿Vale la pena renunciar a un reino entero por un amor que el mundo jamás aceptará? Arthur había nacido para gobernar. No era una metáfora ni una expectativa. Era un destino impuesto desde el primer aliento. Desde niño fue educado entre muros de piedra, pergaminos antiguos y espadas ceremoniales. Aprendió que un príncipe no pertenece a sí mismo, pertenece al reino, a la corona, a la memoria de los reyes que vinieron antes. El amor, le enseñaron, era un lujo peligroso. Un rey debía casarse por alianza, no por deseo. Debía pensar en estabilidad, no en felicidad. Arthur aceptó esas verdades durante años, hasta que conoció a Helena. Ella no era noble, no caminaba por salones iluminados, ni hablaba con palabras medidas. Vivía en las tierras bajas, donde la tierra se trabajaba con las manos y la vida se sostenía con esfuerzo. Arthur la vio por primera vez durante una visita del rey a una aldea lejana. Mientras los consejeros discutían tributos y cosechas, él se alejó del séquito real. Fue entonces cuando la vio. Helena estaba junto a un pozo antiguo, con las manos manchadas de tierra y el cabello suelto, movido por el viento. Cuando levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de Arthur. No hubo reverencias, no hubo miedo, solo una curiosidad mutua que creció en silencio. Ese encuentro cambió todo. Arthur comenzó a buscar excusas para regresar a la aldea. Al principio fueron visitas breves, luego encuentros planeados en secreto. Se veían lejos de miradas indiscretas, entre árboles, caminos olvidados y ruinas antiguas. Hablaban de cosas simples, del cielo, del cansancio, de sueños imposibles. Con Helena, Arthur no era príncipe, era solo un hombre, y eso lo aterraba, porque cuanto más la amaba, más comprendía que ese amor no tenía lugar en el mundo que lo había criado. El reino no estaba hecho para historias como la suya. El reino exigía obediencia, no sentimientos. El destino, como siempre, no tardó en revelar su crueldad. Helena era hija de un hombre marcado por la tragedia y la culpa. Años atrás, en medio de una disputa sangrienta, su padre había matado al hermano menor del rey. No fue un acto de ambición, sino de rabia y desesperación. Aún así, el crimen había quedado grabado en la memoria del reino como una herida abierta. Arthur lo descubrió demasiado tarde. Cuando el rey supo del vínculo, el castillo entero se estremeció. No hubo gritos ni castigos inmediatos, solo un silencio denso, peligroso. El rey llamó a su hijo a la sala del trono. No había consejeros, no había testigos, solo padre e hijo, frente a frente. «Ese amor no puede existir», dijo el rey con voz firme, «y tú lo sabes». Arthur sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Si te casas con ella», continuó el rey, «jamás serás rey. El pueblo no aceptará que la sangre del asesino se mezcle con la nuestra. El reino no sobreviviría a esa herida». Y aquí surge otro conflicto fundamental. ¿Puede el pecado de un padre condenar para siempre el destino de una hija? Arthur salió de la sala con el corazón dividido. La corona, que siempre había sido su herencia natural, ahora se sentía como una cadena. Helena, sin saberlo, se había convertido en el precio del poder. Esa noche, Arthur le contó la verdad. Helena escuchó en silencio. No lloró, no suplicó,
Sus ojos reflejaban tristeza, pero también dignidad. Cuando Arthur terminó, ella hizo una sola pregunta. ¿Qué es lo que tu corazón desea, no lo que tu sangre exige? Arthur no tuvo que responder, pero amar en las sombras ya no era suficiente. Los rumores comenzaron a circular, miradas sospechosas, guardias atentos. El reino entero parecía contener la respiración, esperando una decisión. El rey dio un ultimátum. Arthur debía elegir. O rompía todo lazo con Helena y aceptaba su destino como futuro rey, o renunciaba a la corona para siempre. Aquí se forma el clímax emocional del bloque. Arthur comprendió que ningún trono vale más que una vida vivida en mentira. Esa misma noche tomó su decisión. No habría boda, no habría coronación, no habría despedidas públicas. Arthur y Helena huirían. Bajo la oscuridad abandonaron el castillo. No llevaron riquezas, ni títulos, ni promesas de regreso. Solo el miedo, el amor y la incertidumbre del camino. Mientras cruzaban las murallas, Arthur miró una última vez las torres que habían sido su hogar. No sentía odio, sentía luto, porque no estaba perdiendo solo un reino, estaba enterrando la vida que nunca tendría. Reflexión final del bloque. A veces, el amor no es recompensado con finales felices. A veces, solo exige el coraje de renunciar a todo. La huida no tuvo gloria. No hubo trompetas, ni despedidas solemnes, ni promesas de regreso. Arthur y Helena abandonaron el castillo como sombras, envueltos por la noche, guiados apenas por la luz pálida de la luna. Cada paso alejándolos de las murallas era un golpe silencioso contra todo lo que Arthur había sido y contra todo lo que había aprendido a obedecer. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando el amor vence? Pero el mundo se niega a aceptar esa victoria. El camino fuera del reino no era amable. Senderos estrechos, cubiertos de barro, bosques densos donde la luz apenas penetraba, pueblos donde nadie preguntaba nombres, porque hacerlo podía significar problemas. Arthur, acostumbrado a camas cálidas y comida servida, aprendió rápido a cargar peso, a caminar durante horas, a dormir sobre el suelo húmedo y frío. Helena, en cambio, conocía ese mundo. Era ella quien sabía encontrar agua, quien reconocía las señales del peligro, quien entendía cuándo avanzar y cuándo esconderse. Por primera vez, Arthur no guiaba, seguía, y esa inversión de roles lo confrontó con una verdad incómoda. Arthur ya no era príncipe, era un fugitivo. Durante las primeras noches, el silencio era más pesado que el cansancio. Arthur pensaba en su padre, en el trono que había dejado atrás, en el vacío que su ausencia había creado. Pensaba en la rabia del rey, en la humillación pública que su huida representaba. Helena lo observaba en silencio. «No puedes amar mirando siempre hacia atrás», le dijo una noche mientras encendían una pequeña fogata escondida entre rocas. «O eliges este camino, o él te consumirá». Arthur no respondió. Sabía que ella tenía razón, pero abandonar el pasado no es tan simple cuando el pasado es una corona. Mientras tanto, en el reino, la huida había sido descubierta. El rey convocó al consejo con furia contenida. Para los nobles, aquello no era solo una traición personal, era una amenaza política. Un heredero fugitivo podía convertirse en símbolo, y los símbolos, en tiempos de monarquía, eran peligrosos. Aquí surge otra pregunta clave. ¿Puede un amor prohibido convertirse en la chispa que incendia un reino entero? El rey decidió no ordenar una persecución oficial. No por compasión, sino por orgullo. Reconocer la huida sería admitir debilidad ante el pueblo. Sin embargo, no todos compartían su decisión. Algunos nobles, temiendo el regreso de Arthur, enviaron hombres por su cuenta. No para traerlo de vuelta, sino para asegurarse de que jamás regresara. Arthur y Helena ignoraban esa verdad. Por ahora.
El viaje se volvió más duro con los días. El alimento comenzó a escasear. El frío nocturno calaba los huesos. Arthur enfermó por primera vez sin médicos ni remedios. Helena lo sostuvo, lo cuidó, lo protegió con una fortaleza que él nunca había conocido en la corte. En esos días, Arthur comprendió algo esencial. El amor no protege del sufrimiento, pero da razones para soportarlo. Llegaron a una aldea fronteriza, lejos del control directo del reino. Allí nadie reconoció a Arthur como príncipe, nadie se inclinó, nadie esperó órdenes. Era solo un hombre más buscando trabajo. Cargó sacos, reparó cercas, trabajó la tierra. Cada moneda ganada tenía un peso distinto. No era herencia, era esfuerzo. Eso lo transformó. Pero el pasado no se rinde con facilidad. Una noche, Arthur escuchó voces fuera de la posada donde dormían. Reconoció el sonido del acero, el murmullo de hombres entrenados. Comprendió antes de verlos. Hombres del reino, no muchos, pero suficientes. Helena reaccionó de inmediato. Tomó a Arthur de la mano y huyeron por la puerta trasera. La persecución fue breve, violenta y silenciosa. Arthur luchó. No como príncipe entrenado en patios seguros, sino como hombre desesperado por no perder lo único que le quedaba. Sobrevivieron, pero algo se quebró. Arthur entendió que su sangre real condenaba a Helena a una huida interminable, que su nombre, incluso oculto, era un peligro constante. Esa certeza comenzó a corroerlo por dentro, y aquí se forma el clímax emocional del bloque. ¿Puede el amor seguir siendo amor cuando se convierte en una sentencia para quien más amas? Esa noche, Arthur pensó en desaparecer, en regresar solo, en enfrentar el castigo para liberarla. Helena percibió la distancia en su mirada antes de que él pronunciara palabra. «No decidas por mí», le dijo con firmeza. «Ya perdí suficiente por este mundo, no perderé también lo que elegí». Arthur comprendió entonces que huir no era cobardía, era resistencia, pero el desgaste comenzaba a sentirse. El cansancio físico se mezclaba con el emocional. El amor seguía vivo, pero el miedo crecía junto a él. El reino no había olvidado. El rey no había perdonado. Y el camino que habían elegido exigía más de lo que ambos imaginaban. Reflexión final del bloque. El amor puede desafiar coronas, pero solo sobrevive cuando ambos aceptan pagar el mismo precio. Si quieres descubrir hasta dónde puede resistir un amor perseguido por el poder, la sangre y la culpa, suscríbete al canal. Las sombras del tiempo aún no han terminado de juzgar este destino. El cansancio no llegó de golpe, llegó como llega la lluvia persistente, lentamente, sin anunciarse, hasta empapar todo. Arthur y Helena llevaban meses huyendo. Cambiaban de caminos, de aldeas y hasta de nombres. Aprendieron a no permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Allí donde el amor intentaba echar raíces, el miedo los obligaba a seguir avanzando. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto puede resistir un amor cuando vivir juntos significa sobrevivir cada día? Al principio, la huida había tenido algo de libertad. No respondían a órdenes, no debían rendir cuentas a nadie. Pero con el paso del tiempo, esa libertad se transformó en desgaste. Las noches mal dormidas, el frío constante, la inseguridad de no saber dónde estarían al día siguiente, comenzaron a erosionarlos por dentro. Helena seguía siendo fuerte, pero Arthur empezó a notar grietas, no en su carácter, sino en su mirada. Ya no brillaba con la misma esperanza. Ella no se quejaba, pero su silencio hablaba. Arthur cargaba con la culpa de cada peligro, de cada huida forzada, de cada herida invisible que su amor le imponía. En las aldeas lejanas, la vida no era cruel por maldad, sino por necesidad.
La gente desconfiaba de los forasteros, nadie hacía preguntas innecesarias. Arthur trabajaba donde podía, cargando leña, reparando cercas, ayudando en campos ajenos. Elena ofrecía ayuda en casas humildes, cuidando niños o cocinando a cambio de un poco de pan. Vivían como sombras entre sombras. Sin embargo, algo empezó a cambiar en Arthur. Por primera vez, comenzó a ser reconocido no por su sangre, sino por su conducta. La gente lo respetaba por su esfuerzo, por su silencio, por su forma de escuchar. Arthur descubrió algo que jamás había aprendido en el castillo: el poder de los gestos pequeños, compartir comida, defender a un anciano, proteger a un niño. Comprendió que el reino que había abandonado no estaba hecho solo de castillos y leyes, sino de vidas frágiles sostenidas por decisiones cotidianas. Eso despertó algo peligroso en él. Mientras tanto, en el reino, el silencio se había vuelto insoportable. La ausencia de Arthur ya no era un escándalo pasajero, era una herida política abierta. Los nobles presionaban al rey. Algunos exigían que se nombrara un nuevo heredero. Otros sugerían que Arthur fuera declarado traidor para borrar su nombre de la historia. Y aquí surge otra pregunta crucial. ¿Puede un amor personal convertirse en una amenaza para todo un reino? El rey, envejecido y endurecido por la humillación, sentía el peso de la desobediencia como un fracaso propio. No podía permitir que la historia recordara a su hijo como un fugitivo que debilitó la corona. En secreto, autorizó una búsqueda más agresiva. Esta vez, no se trataba de traerlo de vuelta. Se trataba de cerrar el capítulo. Arthur y Elena no sabían que el cerco se estrechaba, pero lo sentían. Las miradas en los caminos duraban un segundo más. Las preguntas eran más directas. El miedo ya no era solo una posibilidad, era una presencia constante. Una noche, mientras dormían en un establo abandonado, Arthur despertó sobresaltado. Escuchó pasos, no uno, muchos, voces bajas, metal rozando metal. El peligro los había alcanzado, huyeron sin rumbo. El bosque los tragó. Las ramas desgarraban la piel. El barro hacía resbalar los pies. Arthur sostenía la mano de Elena con desesperación, temiendo perderla incluso por un instante. El enfrentamiento fue inevitable. Arthur se interpuso, luchó como nunca antes. No por honor, no por gloria, luchó por amor. Los hombres retrocedieron, sorprendidos por la ferocidad de alguien que ya no tenía nada que perder. Sobrevivieron, pero el precio fue alto. Elena resultó herida. No de gravedad mortal, pero lo suficiente para detenerlos. Arthur la sostuvo durante la noche con el miedo clavado en el pecho. Por primera vez, comprendió el verdadero terror. No perder la corona, sino perderla a ella. Y aquí se forma el clímax emocional del bloque. ¿Puede el amor seguir justificándose cuando empieza a destruir aquello que pretende proteger? Durante los días siguientes, Elena se debilitó, no solo físicamente. El cansancio emocional, la vida sin horizonte, la huida interminable, comenzaron a apagar algo en su interior. Arthur lo vio en su mirada. Una noche, Elena habló con una calma que dolía más que cualquier grito. «Arthur, yo elegí este camino», dijo, «pero no elegí vivir huyendo para siempre». Arthur entendió. Ella no pedía abandono, pedía verdad. Por primera vez, pensó seriamente en regresar, no para reclamar el trono, no para gobernar, sino para enfrentar a su padre, detener la persecución y cargar solo con el peso que había repartido injustamente. Comprendió algo doloroso. El amor no siempre significa huir juntos. A veces significa enfrentarse solo al destino. Reflexión final del bloque. Amar no es escapar del destino, es decidir cómo enfrentarlo sin destruir a quien amas. El regreso no fue una marcha triunfal, fue un acto de rendición silenciosa.
Arthur observó a Helena mientras dormía, envuelta en una manta gastada, respirando con dificultad leve pero constante. La herida había cerrado, pero el cansancio permanecía incrustado en su cuerpo y en su espíritu. Él comprendió, con una claridad dolorosa, que continuar huyendo significaba condenarla a una vida de miedo eterno. Y aquí surge la pregunta que lo atormentaba. ¿Hasta dónde llega el deber cuando amar implica destruir a quien más amas? Al amanecer, Arthur tomó su decisión. Caminó unos pasos lejos del refugio improvisado y contempló el horizonte gris. El reino estaba lejos, pero nunca había dejado de existir dentro de él. Comprendió que su huida no había roto el vínculo con la corona, solo lo había estirado hasta el límite. Cuando Helena despertó, Arthur habló con voz firme, aunque el corazón le temblaba. «Debo volver», dijo, «no como príncipe, sino como hijo». El silencio fue devastador. Helena no lloró, no gritó. Lo miró con una tristeza serena, madura, como quien ya entiende el precio del amor. Sabía que esa decisión no nacía de cobardía, sino de sacrificio. «Entonces regresa», respondió. «Pero regresa sabiendo que el amor no se mide por la distancia, sino por el precio que estamos dispuestos a pagar». Arthur partió solo. Cada paso hacia el reino fue una despedida anticipada. Sabía que no había garantías de retorno. Sabía que su padre podía encarcelarlo, desterrarlo o incluso condenarlo a muerte. Aún así, avanzó, porque huir ya no protegía a nadie. Mientras tanto, el reino estaba al borde del colapso. La ausencia prolongada del heredero había debilitado la autoridad del rey. Los nobles discutían abiertamente en el consejo. Algunos proponían alianzas forzadas. Otros hablaban de guerra preventiva. El nombre de Arthur era utilizado como excusa, como amenaza y como arma política. Y aquí surge otra pregunta clave. ¿Puede un reino sobrevivir cuando el poder se sostiene solo en el miedo y no en la lealtad? Cuando Arthur cruzó nuevamente las fronteras del reino, fue reconocido de inmediato. No hubo bienvenida. Fue escoltado por guardias con miradas duras, como si ya no supieran si debían tratarlo como príncipe o como traidor. El castillo que alguna vez llamó hogar ahora parecía un lugar extraño, frío, casi hostil. El rey lo recibió en la misma sala del trono donde todo había comenzado. No hubo abrazos, no hubo palabras suaves. «Has vuelto», dijo el rey, «demasiado tarde y demasiado pronto». Arthur no se defendió, no justificó su huida, habló con honestidad, confesó su amor por Helena, confesó su miedo, confesó su culpa por haber puesto al reino en peligro, no pidió perdón, pidió verdad. El rey escuchó en silencio, pero el tiempo de las confesiones había pasado. Los nobles exigían una resolución inmediata. Algunos pedían que Arthur fuera despojado de todo derecho sucesorio. Otros, más calculadores, sugerían usar su regreso como símbolo de reconciliación para evitar una rebelión popular. Nadie mencionó a Helena con respeto. Para ellos, ella era solo un problema que debía desaparecer. Arthur comprendió entonces que su regreso no era el final del conflicto, era el inicio del juicio. Durante días fue mantenido bajo vigilancia, no prisionero, pero tampoco libre. Los rumores crecían como sombras. El pueblo murmuraba en las calles. Algunos veían en Arthur a un traidor que había abandonado su deber. Otros lo veían como un hombre valiente que había desafiado al poder por amor. El reino estaba dividido. Una noche, Arthur fue llamado nuevamente ante el rey y el consejo. Esta vez, Helena fue mencionada abiertamente. El nombre que antes había sido susurrado ahora era pronunciado con desprecio y temor. «Ese amor debe morir», dijo uno de los nobles, «o el rey no lo hará».
El silencio que siguió fue pesado como una sentencia, y aquí se forma el clímax emocional del bloque. ¿Puede un hombre aceptar la destrucción de su amor para salvar aquello que nunca eligió gobernar? El rey finalmente habló. Arthur podría conservar su derecho al trono, podría convertirse en rey, pero solo si renunciaba públicamente a Helena, si aceptaba declarar que ese amor jamás había existido. Arthur sintió que el aire desaparecía de la sala. Aceptar significaba poder, estabilidad, historia. Negarse significaba perderlo todo, de forma definitiva. Helena estaba lejos, sin saber que su destino estaba siendo decidido entre muros de piedra y ambición. Arthur pidió una noche para pensar. Caminó solo por los pasillos del castillo. Tocó las paredes frías, recordó su infancia, los entrenamientos, las lecciones sobre deber y sacrificio. Comprendió que el trono siempre había sido una jaula dorada y que el amor, aun condenado, había sido lo único que había elegido libremente. Esa noche Arthur no durmió. Al amanecer, regresó al salón del trono sabiendo que su decisión cambiaría no solo su vida, sino la historia del reino. Reflexión final del bloque. El poder siempre exige sacrificios, pero solo el amor revela cuáles son verdaderamente insoportables. El amanecer llegó sin misericordia. La luz gris se filtró por los vitrales del castillo mientras Arthur permanecía de pie en la sala del trono, solo, esperando. No había dormido. Cada pensamiento había sido una batalla silenciosa entre lo que era y lo que debía ser. El eco de los pasos en los corredores resonaba como un recordatorio constante. El tiempo se había agotado y el destino ya no aceptaba aplazamientos. Y aquí surge la última pregunta, la más dolorosa de todas. ¿Qué define verdaderamente a un hombre? ¿El deber que le fue impuesto o el amor que eligió libremente? El consejo se reunió por última vez para decidir el futuro del reino. Los nobles ocuparon sus asientos con solemnidad ensayada. Algunos miraban a Arthur con desprecio, otros con una falsa compasión que solo escondía miedo. El rey estaba allí, envejecido, con el rostro marcado por años de poder, guerra y renuncias que nunca se dijeron en voz alta. Arthur dio un paso al frente. No llevaba armadura, no llevaba corona, solo llevaba la verdad. Habló sin alzar la voz, pero cada palabra cayó como piedra sobre el silencio. No habló como príncipe ni como heredero, habló como hombre. Contó su historia sin adornos, el encuentro con Helena, la huida, el hambre, el miedo constante, la vida sin certezas. Habló del amor no como una debilidad, sino como la única elección auténtica que había hecho en su vida. Algunos nobles se burlaron, otros desviaron la mirada. El rey escuchó en silencio, sin interrumpir, sin mostrar emoción. Cuando Arthur terminó, el aire parecía pesado, como si el reino entero contuviera la respiración. Finalmente, el monarca se levantó con dificultad. En sus ojos ya no había ira, sino cansancio. Un cansancio antiguo, acumulado por años de decisiones tomadas en nombre del poder. Si eliges ese amor, dijo finalmente el rey, con voz quebrada pero firme, perderás todo derecho al trono, serás borrado de la sucesión, no habrá regreso, no habrá perdón, vivirás, pero no como rey. El silencio que siguió fue absoluto. Arthur no dudó. Entonces viviré, respondió, porque un trono sin amor es solo una prisión más alta. El clímax definitivo había llegado. El rey cerró los ojos por un instante. En ese gesto breve, Arthur ya no vio al monarca temido por el reino, sino al padre que había sacrificado su propia felicidad por la corona. Cuando volvió a abrirlos, la decisión estaba tomada. «Vete», ordenó, «y que este reino no vuelva a pronunciar tu nombre». Arthur se inclinó, no en señal de sumisión, sino de despedida. No hubo ceremonias,
No hubo escolta. Caminó solo por los pasillos del castillo, tocando por última vez las paredes de piedra que habían sido testigo de su infancia. Cada paso era un adiós a una vida que nunca fue realmente suya. Las puertas se cerraron detrás de él con un sonido seco. No solo se cerraba un castillo, se cerraba una historia de sangre y poder. Helena lo esperaba lejos del reino, donde los caminos dejaban de tener nombres y las historias no se escribían en pergaminos. Cuando lo vio acercarse, supo la respuesta antes de escucharla. No hizo preguntas, no eran necesarias. Arthur asintió. Se abrazaron en silencio. Habían ganado el amor y perdido todo lo demás. Los años pasaron como pasan para quienes viven lejos de la historia. Arthur y Helena construyeron una vida humilde, hecha de trabajo duro y días repetidos. Cultivaron la tierra, levantaron una casa sencilla, compartieron el cansancio y la paz. No fueron ricos, no fueron influyentes, pero fueron libres. Arthur aprendió a vivir sin mirar atrás. El reino, en cambio, siguió su curso. Otros herederos fueron nombrados, otras coronas se alzaron y cayeron. Se libraron guerras en nombre de la estabilidad, se firmaron alianzas sin amor, se escribieron decretos que olvidaron a las personas. El nombre de Arthur fue borrado de los registros oficiales, pero no del pueblo. En tabernas lejanas, en canciones susurradas, comenzó a circular una historia prohibida. La historia del príncipe que renunció al trono por amor. Una historia que los reyes intentaron silenciar, pero que sobrevivió porque hablaba de algo más fuerte que el poder, la elección. Arthur envejeció como envejecen los hombres comunes. Sus manos se endurecieron por la tierra, no por la espada. Su espalda se curvó por el trabajo, no por el peso de una corona. Y cuando el final se acercó, no tuvo arrepentimientos. En su lecho de muerte, tomó la mano de Helena y sonrió. Había vivido. Y comprendió algo que ningún rey aprende sentado en un trono. El amor no necesita ser coronado para ser eterno. El poder construye reinos. El amor construye sentido. Arthur renunció a una corona, pero ganó una vida que le pertenecía. Y quizá, en un mundo de tronos, sangre y ambición, esa fue la mayor victoria posible. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el amor, el poder y las decisiones que cambian destinos, suscríbete al canal. Aquí, en Sombras del Tiempo, contamos historias que el mundo intentó borrar, pero que el tiempo jamás pudo olvidar. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal para seguir caminando por las sombras del tiempo.